Para el análisis de hoy tenemos una historia que es realmente increíble. La de una mujer llamada Lisa Allen. A los veintipocos, su vida era, por decirlo de una forma suave, un absoluto caos. Mm. Fumaba, bebía desde los 16, tenía problemas de obesidad y las agencias de cobro, la perseguían por más de $10,000 en deudas. Una situación que lamentablemente suena familiar para mucha gente. Un círculo vicioso del que parece imposible salir. Exacto. Pero aquí es donde viene el giro. Unos años después, esa misma Lisa se presenta ante un grupo de científicos y es literalmente otra persona. Es irreconocible. Totalmente. Está esbelta, con esas piernas tonificadas de corredora de maratones, ha perdido casi 30 kilos, lleva 4 años sin fumar Y no solo eso. Tiene un máster, una casa propia, 0 deudas. y un trabajo estable. La pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo se produce una transformación tan radical en tan poco tiempo? Es que no parece posible. Es una transformación casi inverosímil, ¿verdad? Y lo fascinante es que su caso fue precisamente lo que encendió la mecha en los Institutos Nacionales de la Salud. Un equipo de neurólogos, psicólogos, se obsesionaron con esa pregunta. Querían saber qué había cambiado en su cerebro. Claro. Y ese es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en el material que tenemos para entender qué son los hábitos, cómo se forman a nivel neurológico y, lo que es más importante, cómo podemos llegar a cambiarlos. Porque la historia de Lisa no es un milagro, es ciencia. Vale, vamos a ello. Y para entender la mecánica, las fuentes proponen un caso neurológico que es tan extremo como revelador. El de un hombre, Eugene Polly. Ni qué día era ni siquiera, que sufría amnesia. Imagina esa situación, o sea, cada momento es un borrón ni cuenta nueva. Los investigadores le pidieron que dibujara un plano de su casa y fue incapaz. No sabía dónde estaba la cocina o el baño. Sin embargo, Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando uno de los científicos le preguntó qué haría si tuviera hambre, Eugene se levantó sin dudar, caminó por el pasillo, giró a la izquierda, fue directo a la cocina, abrió un armario y cogió un bote de cacahuetes. es alucinante. Es como si dos personas vivieran en el mismo cuerpo. Una que no sabe dónde está y otra que se mueve por la casa con los ojos cerrados. Totalmente. Su mujer, Beverly, contaba que al principio vivía aterrorizada de que saliera solo de casa. Pensaba, con toda la lógica del mundo, que si se perdía jamás encontraría el camino de vuelta. Y sin embargo, un día, Eugene salió sin que ella se diera cuenta. Ella volvió a casa corriendo, desesperada, para llamar a la policía. Y se lo encontró en el salón. Y se lo encontró en el salón, viendo la tele tranquilamente. Había dado su paseo de siempre, el que llevaba haciendo años por la manzana, y había vuelto, sin memoria, pero guiado por algo mucho más antiguo y poderoso. Entiendo el bucle del que hablan las fuentes, eso de señal, rutina, recompensa, pero lo que me fascina de Eugene es que el proceso parece completamente separado de la emoción. O de la intención. ¿Significa eso que nuestros hábitos pueden estar en marcha sin que ni siquiera nos demos cuenta? Has dado en el clavo. El caso de Eugene fue una revelación, porque demostró que los hábitos residen en una parte completamente distinta del cerebro. No están en la memoria ni en la consciencia, residen en los ganglios basales, una estructura neurológica muy primitiva. Ajá. Mientras su neocórtex, el cerebro pensante, estaba dañado, sus ganglios basales estaban intactos. Y es ahí donde el cerebro automatiza comportamientos. Es un mecanismo de ahorro de energía increíblemente eficiente. El famoso chunking o agrupación del que hablan. Precisamente, el cerebro toma una secuencia de acciones, como por ejemplo conducir, pisar el embrague, cambiar de marcha, acelerar, y la comprime en un solo bloque, una rutina. En piloto automático. Se ejecuta en piloto automático. Por eso podemos conducir mientras mantenemos una conversación. Nuestro cerebro consciente se libera. Eugene era la prueba viviente de que esos pilotos automáticos pueden funcionar incluso cuando el piloto consciente está totalmente ausente. Claro, el cerebro crea estos atajos para ahorrar energía, pero eso también significa que alguien puede crear el atajo por nosotros, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde entra el mundo de la publicidad y la cosa se pone realmente interesante. Si entiendes el mecanismo, puedes diseñar un hábito. Las fuentes nos llevan a principios del siglo XX, a una época en la que cepillarse los dientes era algo, exótico. Sí, he leído que solo un 7% de la población en Estados Unidos lo hacía. Un 7%.
Para el ejército era un problema de seguridad nacional, porque los reclutas tenían una salud dental pésima. Y entonces aparece un publicista, Cloud Hopkins, con un dentífrico llamado Pepsodent. Y lo que hizo fue, de verdad, genial. No intentó vender salud, que es algo abstracto y a largo plazo. A nadie le importaba, en el fondo. A la mayoría no, claro. Vendió belleza. Identificó un bucle perfecto. Primero, una señal. Hopkins se fijó en la película dental, esa capa mate que se forma en los dientes. Todos la tenemos, es natural. Pero él la presentó como algo feo, ¿no? Exacto, como algo antiestético, una barrera para una sonrisa bonita. La rutina, obviamente, era usar Pepsodent para eliminarla, y la recompensa, una sonrisa más blanca, más atractiva. Y funcionó de una manera espectacular. En una década, casi 2/3 de la población estadounidense se cepillaba los dientes a diario. Pepsodent se convirtió en un éxito mundial. Pero aquí falta una pieza clave, algo que Hopkins descubrió casi por accidente, y que es la tercera regla no escrita de los hábitos. Para que un bucle se consolide, el cerebro debe anticipar y desear la recompensa. Tiene que haber lo que en inglés llaman craving, un ansia. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el secreto no era que limpiaba mejor, sino la sensación de hormigueo? ¿Que la gente se hizo adicta al frescor? Exactamente. El verdadero genio de Pepsodent estaba en sus ingredientes irritantes, como el ácido cítrico o el aceite de menta. Creaban una sensación de frescor y hormigueo en las encías. Esa sensación se convirtió en la verdadera recompensa. Vaya. La gente empezó a asociar ese cosquilleo con la limpieza. Si un día se olvidaban de cepillarse, no echaban de menos tener los dientes limpios, echaban de menos la sensación. Hopkins había creado una ansia neurológica. Es increíble. Sin ese frescor, el producto no habría funcionado. Crear un deseo de la nada es una genialidad. Pero, ¿qué pasa cuando intentas crear un hábito para solucionar un problema que la gente ni siquiera sabe que tiene? Me viene a la mente el caso contrario que citan, el fracaso inicial de Febris. Es una historia fantástica. Procter & Gamble desarrolla una fórmula revolucionaria, un spray que elimina químicamente las moléculas del mal olor, no las enmascara. Un producto milagroso, en teoría. En teoría. Invierten millones y es un fracaso absoluto. Nadie lo compra. ¿Y por qué? Parece contraintuitivo. Porque se toparon con la adaptación olfativa. Los investigadores de P&G fueron a las casas de los consumidores. Entraron en salones de fumadores empedernidos, en casas con un montón de mascotas. Y se dieron cuenta de algo increíble. Esa gente no olía nada. Sus cerebros se habían acostumbrado y habían filtrado el olor. O sea que la señal. La señal, el mal olor, que debía ser el detonante para usar Febris, era invisible para quienes más lo necesitaban. Sin señal no hay bucle, no hay hábito. El producto estaba a punto de ser retirado. Es el clásico ejemplo de una solución brillante para un problema que nadie percibe. Exacto. Pero entonces el equipo de marketing, observando a una mujer en su casa, tuvo una revelación. Vieron que limpiaba una habitación y al terminar rociaba un poco de Febris. Le preguntaron por qué, si la habitación no olía mal. Y ella respondió, es agradable, ¿sabes? Rociarlo es como una pequeña celebración cuando termino. Ahí está. No lo usaba para eliminar un negativo, sino para añadir un positivo. Ahí está la clave. P&G cambió radicalmente la estrategia. Añadieron más perfume al producto y lo empezaron a anunciar no como un eliminador de olores, sino como el toque final de la rutina de limpieza. El nuevo bucle. El nuevo bucle era señal, terminar de limpiar una habitación. Rutina, rociar Febris. Recompensa, un olor fresco y agradable que simboliza un trabajo bien hecho. Pasaron de vender un quita malos olores a vender el aroma del éxito de la limpieza. Es una lección de psicología brutalmente efectiva. Y de repente un producto fallido se convierte en un negocio de más de $1.000 millones. Simplemente porque encontraron la señal y la recompensa adecuadas para crear un deseo. Entiendo perfectamente cómo se crea una ansia por un ambientador, pero me cuesta imaginar cómo esta misma idea puede cambiar algo tan masivo y complejo como la cultura de una multinacional. Sin embargo, las fuentes nos presentan el caso de Paul O'Neill en Alcoa, que es de verdad alucinante. Sí, es llevar este concepto a una escala completamente diferente. Cuando Paul O'Neill llega como CEO a Alcoa, en los 80, la empresa es un gigante industrial, pero está anquilosada.
Las relaciones con los sindicatos son terribles, la productividad estancada, la moral por los suelos. Imagino a los inversores de Wall Street en su primera presentación esperando oír palabras como sinergias, recortes, maximización de beneficios. Y en su lugar, O'Neill sube al escenario y su primer discurso trata sobre una única cosa: la seguridad laboral. Vaya, Anuncia que su principal objetivo es llevar la tasa de accidentes laborales a cero. La sala se quedó helada. La gente pensó que era un idealista hippie que no entendía el negocio. claro, se llevarían las manos a la cabeza. De hecho, muchos inversores llamaron a sus clientes nada más salir de la reunión para decirles que vendieran sus acciones de Alcoa. Pero lo que no vieron es que O'Neill no estaba hablando solo de seguridad. Estaba introduciendo lo que las fuentes denominan un hábito angular. Exactamente. Un hábito angular es un patrón que, una vez que se instaura o se cambia, desencadena una reacción en cadena que transforma otros hábitos a su alrededor. O'Neill sabía que no podía llegar y ordenar un cambio de cultura. Era demasiado grande, demasiado abstracto, Imposible. pero podía centrarse en un único hábito, uno que nadie podía discutir moralmente, la seguridad, y usarlo como palanca para cambiarlo todo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál era el bucle que diseñó? Era un bucle a escala corporativa, y era brillante. La señal era un accidente laboral. Cada vez que ocurría uno, en cualquier planta del mundo, la rutina era que el presidente de esa unidad de negocio tenía que informarle personalmente a él, al CEO, A él directamente. a él, en menos de 24 horas, y presentar un plan detallado para asegurar que no volviera a ocurrir. Eso es una presión inmensa para los directivos. Enorme. Y la recompensa era muy clara. Las únicas personas que serían ascendidas y reconocidas en la empresa eran aquellas que se tomaban este sistema en serio. Y aquí viene el efecto dominó. Claro. Para poder informar de un accidente en 24 horas, los directivos necesitaban un sistema de comunicación rapidísimo. Para crear un plan, tenían que entender por qué ocurría el accidente, lo que les obligaba a hablar con los operarios, a escuchar sus ideas. Claro, porque para evitar accidentes no puedes simplemente poner un cartel. Tienes que rediseñar el proceso entero para que sea más seguro. Exacto. Y para rediseñar el proceso, tienes que hablar con la gente que lo opera cada día. La comunicación mejora, la eficiencia mejora, la calidad del producto mejora. Todo a partir de un único enfoque en la seguridad. ¿Y el resultado fue? Al final de su mandato, Alcoa no solo era una de las empresas más seguras del mundo, sino que sus beneficios se habían multiplicado por 5. Todo gracias a un único hábito angular. Todo esto es fascinante, pero me lleva a un terreno un poco más oscuro. Si nuestros cerebros funcionan en piloto automático, si nuestros comportamientos están tan condicionados por estos bucles, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? ¿Somos culpables de nuestros malos hábitos? Esa es la pregunta del millón, y las fuentes la abordan con 2 casos judiciales que son las 2 caras de la misma moneda. El primero es el de Brian Thomas, un hombre que estaba de vacaciones con su mujer y en medio de un terror nocturno la estranguló, convencido de que estaba luchando contra un intruso. Es una historia terrible. ¿Qué pasó con ella? Fue declarado inocente. Los expertos testificaron que en ese estado de sonambulismo la parte consciente y racional de su cerebro estaba literalmente apagada. Su cuerpo reaccionó a una sensación de amenaza siguiendo un hábito primitivo, un guión automático de defensa. No hubo elección, no hubo intención, fue puro automatismo. Es una historia terrible y a la vez fascinante. Me deja pensando en todas las cosas que hacemos en piloto automático. Pero claro, no todos los hábitos son tan involuntarios, y ahí es donde el caso de Angie Bachman, la jugadora, se vuelve mucho más gris, ¿no? Mucho más. Angie Bachman era una ama de casa que desarrolló una ludopatía severa. Acabó debiendo millones a un casino, Harrah's. Lo interesante es que el casino sabía perfectamente que tenía un problema. Conocían su historial, su bancarrota previa por deudas de juego, ¿Y aún así? y aún así la bombardearon con ofertas. Cruceros gratis, suites de lujo, miles de dólares en crédito para jugar. La estaban tentando a propósito, sabiendo que era vulnerable. Exacto. Su defensa argumentó que su comportamiento ya no era una elección libre, sino un hábito compulsivo, que el casino había identificado su buque y lo había explotado deliberadamente. Pero, a ver, ella eligió ir al casino la primera vez, ¿no? ¿En qué momento una mala decisión se convierte en algo de lo que ya no eres responsable? Esa es la delgada línea gris. La neurología de la ludopatía es muy clara en este punto.
Para un jugador patológico, las casi victorias, cuando las cerezas de la tragaperras casi se alinean, activan en el cerebro los mismos centros de recompensa que una victoria real. O sea que el cerebro siente que ha ganado aunque no lo haya hecho. Exacto. Y las máquinas están diseñadas para que esto ocurra constantemente, reforzando el bucle y creando una ansia casi irresistible. El hábito de Thomas fue inconsciente. El de Bachman empezó con elecciones conscientes que, a base de repetición, forjaron una vía neuronal tan potente que se convirtió en una compulsión. ¿Y el tribunal, en su caso, qué decidió? No aceptó el argumento de la defensa. La declararon responsable de sus deudas. Pero el caso deja abierta una pregunta crucial. ¿Dónde trazamos la línea? Y más allá de la responsabilidad personal, ¿qué responsabilidad tienen las empresas que invierten fortunas en identificar y explotar nuestros bucles de hábito para su beneficio? Es una pregunta muy complicada. Si saben que su producto genera una compulsión, ¿quién es el responsable final? Lo que me queda claro de todo este análisis es que los hábitos no son simplemente pequeñas manías. Son fórmulas neurológicas increíblemente poderosas. Pero la buena noticia es que no son nuestro destino. Exacto. Son, como decías, fórmulas que el cerebro sigue. Y las fórmulas se pueden entender y reescribir. Frente a todo este automatismo, hay una idea del filósofo William James que me parece fundamental. En un momento de profunda crisis personal, decidió hacer un experimento. Escribió en su diario: «Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío». A veces, el primer paso para cambiar un hábito, y el más importante, es simplemente creer conscientemente que el cambio es posible. Porque la ciencia nos dice algo muy esperanzador. Un hábito nunca desaparece del todo a nivel neuronal. Esa vía siempre estará ahí. Pero podemos construir una nueva vía al lado, más fuerte y más positiva. La clave no es la eliminación, es la sustitución. Podemos usar la misma señal, desear una recompensa mejor, y conscientemente elegir una nueva rutina. Lo que nos deja con un último pensamiento. Si un hábito es, en esencia, una lección que en su día hicimos de forma consciente y que ahora simplemente repetimos sin pensar, ¿cuál de nuestras rutinas diarias merece ser reexaminada? ¿Qué elección deliberada podríamos hacer hoy para empezar a diseñar un nuevo y mejor piloto automático para nuestro futuro?